¿No sería maravilloso tener hijos que nunca se quejen por nada? Da igual la comida que tienen, da igual la merienda que llevan al cole, da igual los juegos que tienen disponibles o no, que no se quejen nunca por nada. Eso sería un sueño. Pero nosotros no somos los únicos que tienen ese deseo de tener hijos que no se quejen. Lo compartimos con Dios. A Dios tampoco le gusta tener hijos que se quejan. Dios también quiere hijos satisfechos. Las murmuraciones y quejas muestran justo lo opuesto: insatisfacción y descontento. Y si nosotros a nuestros hijos a menudo les decimos, pero ¿cómo te puedes quejar de eso? Si te doy eso y eso y eso y hago tanto por ti y aún así te quejas. Pues, ¿qué puede decir Dios? El pueblo de Israel, que se encontraba en el desierto después de la liberación maravillosa por parte de Dios, nos sirve de buen ejemplo. Dios tuvo que castigarlos a menudo por su insatisfacción y desconfianza en Dios, que mostraban con sus murmuraciones y quejas a pesar de que nunca les faltaba nada. Él les sacó de la esclavitud e incluso en el desierto les dio comida y agua, ¿no? Pero estaban descontentos, murmuraban. ¿Somos nosotros mejores? También murmuramos y nos quejamos, ¿no es así? Si te pasa como a mí y te cuesta no quejarse nunca por nada, pues estate atento a lo que Dios te quiere enseñar hoy por medio de su palabra. Porque en el texto de hoy encontramos dos actitudes imprescindibles para andar de manera digna como hijos de Dios y ser de testimonio al mundo. Y el primer atributo es el contentamiento. La primera actitud, el contentamiento. Leemos otra vez los versículos 14 a 16. Dice: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Haced todas las cosas, literalmente todo. Aquí no se limita a un área específico. Pablo nos dice: hermanos, haced vuestro ministerio en la iglesia sin murmuraciones. Aunque obviamente está implícito, no solo se refiere al ministerio en la iglesia, sino llama aquí a sus hermanos a que sea lo que sea que hacen, que no lo hagan ni con murmuración ni discusión. Y eso forma parte de ocuparse de su salvación, su santificación, lo que vimos el domingo pasado. No es que de repente empieza una idea completamente nueva que no tiene nada que ver con lo antes escrito, sino ocuparse de su santificación es andar de manera consciente como le agrada a Dios y dejar de pecar. Y uno de los pecados, como lo veremos hoy, es la insatisfacción, la queja, la murmuración. Alguien que se ocupa de su santificación procura de andar de manera digna como hijo de Dios. Quiere ser un hijo digno de Dios. Le importa su caminar, su andar delante del Señor. Y andar de manera digna es comportarse de manera digna del Evangelio. ¿Y cómo se anda de manera digna? Pues haciendo todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Es decir, ya sea en el caso de los hermanos filipenses en trabajar como artesano en el mercado o en el campo, ya sea como trabajar como supervisor o como esclavo,
Ya sea el servir en la iglesia, criar a sus hijos, cocinar, limpiar, viajar, comer, conversar, jugar, hacer deporte o cualquier otra cosa de su día a día. El apóstol aquí se refiere literalmente a cualquier cosa que uno pueda hacer. Y aunque no lo tenía en mente, pero incluso andar en el coche sin quejarse, que nos cuesta. Y en todo ello tiene presente el apóstol a la hora de escribirlo que están viviendo el día a día bajo presión y oposición a causa de su fe en Cristo. Estaban sufriendo persecución, no tenían una vida fácil. Quiero decir que incluso su día a día, las cosas del día a día, no podían hacerlo como los demás, sino tenían que estar cautos y siempre con esa conciencia de oposición por parte de sus vecinos y los que les rodeaban. Así que las circunstancias que vivían los hermanos en Filipos no eran los más agradables. Y cuando las circunstancias no son las más agradables, estamos tentados a quejarnos, a murmurar. Las circunstancias a menudo nos invitan a murmurar. Y no fue distinto en el caso de los filipenses. A estar descontento y expresarlo con murmuraciones y discusiones. Pero incluso en medio de persecución, en medio de desafíos, en medio de dificultades, somos llamados a hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. ¿Qué es la murmuración? La murmuración es la expresión de un descontento secreto, un murmullo, una queja. O como bien lo define un comentarista, es una respuesta negativa frente a algo desagradable, molesto, frustrante y que surge de la idea egoísta de que es algo inmerecido. Cuando tienes la sensación de que a lo que te enfrentas es inmerecido, estás muy tentado a quejarte, a murmurar. Y lo que aquí es traducido como murmuraciones es la misma palabra que encontramos en Hechos 6.1, el texto que nos fue predicado el último domingo. Dice ahí en Hechos 6.1, por aquellos días al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja, el mismo término como aquí traducido como murmuraciones, de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Y como nos lo explicó Tan el último domingo, la queja por sí no tiene que ser siempre mala, cuando por ejemplo es un lamento de angustia. Sin embargo, tanto en Hechos 6.1 como también en el texto de hoy, sí que se trata de algo malo, pecaminoso, porque se trata de un descontento expresado como murmuración. Y la murmuración es una forma pecaminosa de expresar su descontento. Bueno, en realidad no hace falta explicarlo mucho, no se trata de algo desconocido. Lo conocemos perfectamente por experiencia propia. ¿Quién de nosotros no ha murmurado nunca? La murmuración, el quejarse, es bien extendido. Antes de aprender a hablar, los bebés ya saben quejarse. Ni siquiera hace falta aprender a hablar. Lo saben. Y después no para. Como niños pequeños siguen quejándose de prácticamente todo lo que no les agrada. Y como adolescentes tampoco dejan de quejarse. Ya sea por los deberes, exámenes, sus hermanos o cualquier cosa que les molesta, se quejan. Expresan su descontento continuamente. Y nosotros también lo hicimos cuando éramos adolescentes. ¿Pero eso para cuando ya somos adultos? No, para nada. No somos mejores. ¿Con qué facilidad se queja de trabajo, cónyuge, políticos, el tiempo, del que anda delante de ti en la carretera? Es facilísimo quejarse, murmurar.
expresar descontento. De hecho, es casi imposible tener una conversación más de 5 minutos con cualquier persona donde no surge ninguna murmuración, ninguna queja, ninguna expresión de descontento. Pero aunque expresar su descontento ni siquiera está mal visto en la sociedad, sino más bien aceptado, no cambia de ser pecaminoso. Solo porque la sociedad e incluso a veces en nuestra propia cultura eclesial no es visto como algo grave, sino algo que, bueno, está ahí, como el polvo que está en la calle, es normal, pasa, no cambia de ser pecado, y pecado grave. Solo tenemos que pensar en el pueblo de Israel, en el desierto. Dios deja claro ahí que la murmuración no es cosa pequeña para él. Es pecaminoso. Igual como hacer las cosas con discusiones o contiendas, como lo traduce la Reina Valera 60. Discusiones describe el cuestionar o poner en duda. Pablo menciona el mismo término en 1 Timoteo 2:8, dice, por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. En Lucas 9:46 lo encontramos otra vez. Y se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. En ambas ocasiones, y también aquí, discusiones no se refiere a un debate justo, sino a algo pecaminoso. Y no solo se refiere a discusiones como expresiones verbales, sino se refiere también a las autodiscusiones, lo que uno tiene en silencio, que tenemos en nuestros pensamientos, la expresión no visible de nuestro descontento. Las discusiones van de mano con las murmuraciones, mientras las murmuraciones tienen que ver más con las emociones, las discusiones son más de tipo intelectual, cuando razonamos y mostramos nuestro descontento de manera racional, ¿no? Y las murmuraciones suelen ser más lado emocional, pero bueno, al final es lo mismo, es la expresión de descontento. Como cristianos, nunca deberíamos hacer nada de mala manera, con queja o descontento. Eso es el listón. Eso es la meta. Y no importa si lo expresamos de manera audible o no. Quiero dejarlo claro que no se trata de, vale, esa semana no voy a quejarme por nada, pero dentro arde el fuego, ¿no? No. De eso nada. ¿Cuál es el fin de hacer las cosas de buena manera y sin quejarse? Pues lo dice aquí, para que seáis irreprensibles, intachable, inculpable, irreprochable. Dicho de otra manera, si hacemos las cosas con mala gana, murmurando, quejándonos, no seríamos irreprensibles, sino más bien reprensibles. A la hora de describir su vida antigua, Pablo dice de sí mismo que era hallado irreprensibles en cuanto a la ley. Dice en Filipenses 3:8, ahí usa el mismo término otra vez en la carta, dice, y aún más, yo estimo como, Filipenses 3:6, dice, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pablo cumplió la ley a pie de la letra. Nadie podría culparle de algo en relación a la ley. En otras cosas sí, su corazón, por ejemplo. Era irreprensible en ese área, en ese sentido, ¿no? Hacia la ley. Y nosotros somos llamados a ser irreprensibles en nuestro andar como hijos de Dios. Y sencillos.
Sencillos quiere decir, bueno, en el sentido original, el término significa sin mezclar. Se usó ese término para hablar sobre un vino puro, no mezclado con agua. Solo vino, un vino sencillo, para decirlo así. Y tal como Pablo usa aquí el término, se refiere a que seamos sin mezcla de vicio ni engaño. Es decir, que no seamos adulterados, sino puros, sinceros, inocentes. Hijos de Dios sin tacha. Que seamos hijos de Dios perfectos. Aunque no son los mismos términos, pero es casi una repetición, tres veces repetido. Es decir, irreprensibles, sencillos y sin tachas. Todo va en la misma dirección. Habla de lo mismo con diferentes términos. Pero la idea es la misma. Que seamos hijos de Dios sin tachas, como un vestido blanco que no tiene mancha ninguna. Eso es el objetivo. Y el estándar por parte de Dios no podría ser inferior. ¿Por qué? Porque Él es santo. No podría decir, quiero que no pequéis demasiado. Lo poco está bien, pero no demasiado, no. Dios es santo y su voluntad es perfecta. Sería contradictorio si nos concedería pecar un poquito. La Biblia siempre nos llama a alejarnos de cualquier pecado y aspirar la santidad, la perfección. ¿Habrá el día en que logramos ser perfectos? Sí, aunque no aquí, durante nuestro peregrinaje en este mundo. Pero la realidad de nuestro fallar jamás debería desanimarnos en la santificación, ni tampoco permitirnos subestimar cualquier pecado. No deberíamos jamás caer en la trampa de pensar que existen los pecadillos, que no nos afectan mucho y bueno, que nos podemos permitir, como cuando uno está en dieta y dice, bueno, esa galleta no pasa nada. Y ese yogurt tampoco, y eso, y al final no cumples con nada. No hay ni pecado, ni pecadillo por el cual no necesitamos el perdón de Dios. Incluso para las quejas y murmuraciones, necesitamos el perdón de Dios. Sigue con, en medio de una generación torcida y perversa. Mientras hasta ahora nos ha explicado que no deberíamos quejarnos por nuestra propia santificación, una razón, ahora muestra como una segunda razón y tiene que ver con nuestro testimonio delante de los que no conocen a Cristo, delante del mundo, de la sociedad que aquí está descrita en medio de una generación torcida y perversa. Y con describir la sociedad así, en la cual vivían los filipenses, marca un contraste aquí. Porque torcida y perversa es justo lo opuesto a irreprensibles, sencillos y sin tacha. Aunque esos términos se pueden usar casi como sinónimos, quiero decir torcida y perversa, dado que describen más o menos lo mismo, torcida describe más lo fraudulento, engañoso y tramposo, aludiendo a lo que es moral o espiritualmente corrompido, mientras perversa significa esencialmente guiar mal, es decir, describe lo apartado de la verdad, lo desviado de las normas divinas, eso es perverso. Solemos usar la palabra perverso sobre todo en el contexto sexual, describiendo prácticas y relaciones sexuales erróneas al diseño divino y por lo tanto pecaminosas. Son las prácticas y relaciones sexuales por las cuales uno debería avergonzarse, aunque en nuestra sociedad se está promoviendo justo lo contrario. Es decir, en lugar de avergonzarse, sea más bien orgulloso de practicar esas perversidades, orgulloso de su pecado. Y aunque las prácticas y relaciones sexuales erróneas al diseño divino
es decir, cualquier relación sexual fuera de matrimonio entre una mujer y un hombre, también están implícitos aquí en el término, con generación torcida y perversa. Pablo no se refiere solo a ello, sino con torcida y perversa se refiere a todo lo que caracteriza a los que son apartados de Dios. Todo su andar es perverso, no solo en un área de su vida. ¿Por qué? Porque es desviarse del diseño perfecto de Dios en todo. Todo su pensar es torcido y perverso porque no buscan agradar a Dios en nada y quieren vivir según les da la gana a ellos. Pero aunque los menciona, Pablo no quiere hablar aquí sobre los incrédulos, sino más bien de los creyentes. El peso está en el testimonio de los creyentes. Menciona la realidad de que están viviendo ahí, pero no se para y quiere hablar de los incrédulos aquí. Habla de los creyentes que son llamados a vivir en medio de una sociedad torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y aquí encontramos esa segunda razón de andar sin murmuraciones ni discusiones, es decir, no quejarse, para brillar en medio de la oscuridad. Al describir el andar, el testimonio de los hijos de Dios como un resplandecer de un luminar, deja a la vez claro que el andar de la sociedad de Filipos del siglo I y también la nuestra es oscura. Es como la noche oscura cuando estás en el desierto, en el campo donde no hay luces y ves solo oscuridad y en medio de la oscuridad las luminarias, las estrellas brillando. Eso es la imagen que nos presenta aquí. Una sociedad oscura, llena de pecado, y en medio de esa oscuridad, nosotros, los hijos de Dios, somos llamados a resplandecer, a brillar como luminares. Vivir de una manera que Cristo brilla a través de nosotros. Porque nadie de nosotros brilla por sí mismo. Imposible. No somos mejores que los demás. Sin Cristo, igual de peor, igual de mal. Entonces, cuando estamos llamados a brillar, no es otra cosa de decir que deja que Cristo brille por medio de ti, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo brillamos? Bueno, no quejándonos, sosteniendo firmemente la palabra de vida. No es solo de no quejarse, sino también de sostener firmemente la palabra de vida. Pablo deja claro aquí que la única manera de brillar, de prevalecer como creyentes en medio de una sociedad torcida y perversa, es por medio de sostener firmemente la palabra de vida. Sosteniendo firmemente. Son llamados a retener, a asirse a la palabra de vida. Y la palabra de vida se refiere en primer lugar al Evangelio, pero por extensión abarca toda la palabra revelada de Dios, la Biblia. Pablo llama aquí a sus hermanos que tanto su andar como el contenido de su proclamación, porque estamos en un contexto de testimonio delante del mundo, ¿no? En el contexto de evangelizar, tanto por su testimonio como con su proclamación, y deja claro aquí que tanto su andar como el mensaje que proclaman sea la palabra de vida, sea el Evangelio. Que tanto su andar como su mensaje esté en armonía con todo lo que dice el Evangelio. Que no vivan ni predican otra cosa que el Evangelio. Que no tuercen el Evangelio, sino que sea el Evangelio expuesto tanto en su andar como en su hablar. Pablo les llama aquí esencialmente a que sean hijos de Dios perfectos, que están arraigados en las Escrituras y a la vez que con su andar y hablar las sostienen en alto. Y ahora nos introduce una tercera razón de no quejarse y ser irreprensibles como hijos de Dios. Dice, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo.
Pablo describe aquí lo que busca con lo que ha escrito. Aunque obviamente no fue el único motivo, como lo vimos, por el cual deberían hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, Pablo dejó claro aquí que le importaba mucho el testimonio de sus hermanos en medio de su sociedad para que él mismo tenga motivo para gloriarse en el día de Cristo. ¿Qué significa? Como lo describe un comentarista, él, Pablo, previó el día de Cristo cuando podría mirar atrás y gozarse en la fidelidad de sus amados hermanos. Y ese es el deseo de cualquier pastor. Así que la tercera razón sería, no nos quejemos si no seamos irreprensibles para el gozo de nuestros pastores. La expresión gloriarse en el día de Cristo se puede entender fácilmente de manera errónea, sobre todo cuando es sacada de su contexto. ¿Quería Pablo enorgullecerse delante de Cristo? ¿Quería impresionar a su Señor con su ministerio? No, para nada. Aunque el término en sí que puede describir un orgullo pecaminoso, pero depende de contexto cómo entender esa palabra. Y aquí, en ese contexto, como el mismo término también en otros contextos, puede describir un regocijo. Y es, como también lo veremos en el siguiente versículo, Pablo aguardaba más bien recibir el gozo por parte de su Señor. No tiene aquí la idea de impresionar a Cristo, sino más bien de regocijarse delante de Cristo por la fe de sus hermanos, a causa de la fe de sus hermanos. Se entiende aún mejor con cómo lo especifica a continuación. Dice, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Lo que dice aquí es entonces, si todo mi correr y trabajar por vosotros resulta en que seáis un ejemplo radiante para Cristo en medio de una sociedad oscura, no ha sido en vano. Entonces todo esfuerzo y sufrimiento merecía la pena y no me queda otra cosa que simplemente regocijarme delante de Cristo. Aquí Pablo muestra una vez más su corazón de pastor. No solo hizo lo que hizo para cumplir con su deber, como uno que hace su trabajo pero no le importa mucho el resultado, y los hay. Bueno, yo hago mi trabajo, después cada uno por lo suyo. No, él no trabajaba por trabajar. A él le importaba mucho el resultado de su ministerio, de su trabajo. Y pasa incluso con pastores. Hay los que hacen su ministerio, pero a menudo se muestran indiferentes por el fruto en los miembros de la iglesia. Los hay. Ni se preocupan demasiado por cómo andan sus hermanos de la congregación, ni tampoco se regocijan demasiado por lo que el Espíritu hace en sus vidas. Hacen su trabajo, pero se muestran a menudo indiferentes al fruto en la vida de sus hermanos. Pero Pablo no fue así. Le importaba mucho el andar de sus hermanos, el ver el fruto del Espíritu en sus vidas. No es como un asalariado que trabaja en el campo y como recibe su salario independientemente de cómo va la cosecha, no le importa mucho si va a ser una cosecha buena o mala. Bueno, mejor buena que mala, pero si es mala, bueno, no le perjudica mucho. Pablo se muestra más bien como un agricultor que se esfuerza y desea buscar una gran cosecha. Pablo llama aquí en esos versículos a sus hermanos a no quejarse por nada, a no hacer nada de mala manera, es decir, con queja o descontento, sino más bien de buena manera, de buena gana. Él quiere que sus hermanos estén contentos, satisfechos. El contentamiento forma parte de comportarse de manera digna del Evangelio, a lo que les llamó
en el capítulo 1, versículo 27, Pablo deja claro aquí que el contentamiento del cristiano sirve de testimonio en la evangelización de los perdidos. El no quejarse es comportarse de manera digna del evangelio. Si vas a la calle e intentas evangelizar y estás quejándote, dudo mucho de que sea una evangelización efectiva. Y es Pablo mismo que nos sirve de ilustración perfecta para ese punto, a lo que llama aquí a sus hermanos. Acompañadme a Filipenses 4, 10 a 13, donde encontramos la ilustración perfecta de un cristiano satisfecho, contento, que no se queja porque no depende de las circunstancias. Dice en Filipenses 4, 10 a 13, me alegré grandemente en el Señor, de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Su contentamiento no dependía de ninguna circunstancia. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo uno puede ser un cristiano que no se queja? El que no encuentra su contentamiento fuera de Cristo, sino solo en Cristo. Entonces, no tiene razón para quejarse. En un artículo sobre justo ese pasaje que acabamos de leer, leí una descripción muy buena sobre el contentamiento que Pablo muestra aquí y que necesitamos tener nosotros. Cito: el contentamiento no está basado en nuestras circunstancias, sino en la naturaleza inmutable de Dios. Cuanto más lo conocemos, más confiamos en Él. El contentamiento es tranquilidad de espíritu, una confianza absoluta en que Dios siempre obra para bien. Fin de la cita. Y es justo eso lo que Pablo muestra aquí en Filipenses 4, 10 a 13. Él estaba contento, satisfecho en Cristo. Da igual si le iba bien o mal. Con hambre y estar saciado. No le importaba. Su satisfacción, su paz en Cristo, era igual. Porque no depende de las circunstancias. Y por eso no se quejaba. Pablo no se quejaba. Y de esa manera no solo resplandecía como un luminar en medio de una sociedad oscura, sino a la vez servía de ejemplo perfecto para sus hermanos, la ilustración perfecta, justo a lo que les llama aquí. ¿Se ve el contentamiento en tu vida? Hermano, hermana, el contentamiento no depende de tus circunstancias, sino de tu confianza en Dios. Cualquier murmuración, contienda o queja, al fin y al cabo, solo muestra nuestra falta de confianza en el Dios soberano y bondadoso. Si realmente estamos convencidos de que Dios es soberano en todo, es decir, que tiene todo bajo control y guía todo y que es bondadoso y solo busca lo mejor para los suyos, no hay lugar para queja ninguna. El problema de murmurar y quejarse es un problema de corazón, no un problema de circunstancias. No sirve para nada escuchar ese sermón y proponerse, bueno, la semana que viene voy a intentar de quejarme menos. Bueno, bien, tu familia te lo agradece, pero si no tienes tu contentamiento y tu satisfacción en Dios,
si no buscas felicidad en las cosas externas, no ha cambiado nada. No se trata de expresar menos murmuración. Ten tu plena satisfacción en Cristo y dejas de murmurar y quejarte. Y si todavía no conoces a Cristo como tu Salvador y Señor, te ruego que no te vayas así. Ven a Cristo. Ven a Cristo al que murió en la cruz por tus pecados para que puedas tener paz para con Dios. Si te arrepientas de tus pecados y dejas tu vana manera de vivir ahí, bajo la cruz. Cree en Cristo, el que no solo murió, sino resucitó al tercer día para así vencer la muerte y el pecado. Él es el único que ha vencido el pecado y la muerte y por lo tanto el único que te puede librar de los pecados y de la muerte eterna. No buscas la salvación en otro lugar porque no la hay, solo en Cristo. Pecador, ven a Cristo. Él no rechaza a nadie que viene a Él. En el texto de hoy vemos dos actitudes imprescindibles para andar de manera digna como hijos de Dios y ser de testimonio al mundo. Vimos el contentamiento en los versículos 14 y 16 y ahora vemos el gozo en los versículos 17 a 18. También se podría decir, deja de quejarte y regocíjate. Vamos a leer los versículos 17 a 18. Dice, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Pablo acaba de explicar que desea regocijarse delante de Cristo por la fe de sus hermanos, para afirmar aquí, en el versículo 17, que ni siquiera le molesta sufrir por ello si hace falta. Su propia vida no le importaba tanto como la fe de sus hermanos. Piensa en ello. La fe de sus hermanos, el bienestar espiritual de sus hermanos, le importaba más que su propia vida. El aunque yo sea no se refiere aquí a algo desconocido, sino cierto, y debe ser entendido más bien como puesto que soy derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Hace referencia a algo que está pasando, a una realidad. Y aunque a primera vista parece que Pablo esté aludiendo aquí a su posible martirio, se refiere más bien a su situación actual, es decir, sufrir encadenado en Roma a causa de su ministerio del Evangelio y su ministerio para la fe de sus hermanos. MacArthur lo explica bien en su comentario al decir, él vio su vida, no su muerte, como el mayor sacrificio al Señor. Él era un sacrificio vivo, no muerto, como lo expresa en Romanos 12:1. A menudo decimos, a veces incluso a la ligera, pues estaría dispuesto a morir por mi cónyuge o morir por Cristo. Pero el sacrificio más grande que podemos hacer es vivir para Él, no solo morir por Él. Y Pablo estaba dispuesto a poner su vida como sacrificio por el ministerio del Evangelio. Y fue un sacrificio continuo, no fue un momento. Una vez más vemos una muestra de gran amor que Pablo tenía por Cristo, que se ve en su gran amor hacia sus hermanos y su desprecio de su propia vida. Y eso no es otra cosa que amor a Cristo. No se puede lograr despreciarse a sí mismo y tener un amor tan profundo por sus hermanos sin amar a Cristo. Imposible. Todo eso viene por el amor a Cristo. Es como fruto del amor a Cristo el despreciarse a sí mismo y amar a sus hermanos. Y eso es lo que vemos aquí ejemplificado por el apóstol. En lugar de lamentarse a sí mismo, hizo justo lo contrario.
Se regocijó. Dice, me regocijo. Pablo se gozó, se regocijó en su sufrimiento. ¿Y cómo se pudo regocijar? No solo en medio del sufrimiento, sino más bien a causa del sufrimiento. ¿Cómo es posible eso? Eso solo fue posible porque tenía la visión correcta de lo que significa sufrir por Cristo. Lo vio como un privilegio, como lo escribió bien en Filipenses 1, 29 a 30. Dice, porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. El sufrir por Cristo, por el Evangelio, es algo que le fue concedido a Pablo. Y por ello se regocija. Pablo se vio como un privilegiado por poder sufrir por Cristo. Así que no se quejaba, sino justo lo contrario, se gozó, se regocijó en su sufrimiento. ¿Por qué? Porque tenía la visión correcta de quién es Cristo, quién es Dios, cómo es Cristo, cómo es Dios. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Pablo no solo es un ejemplo de cómo uno se sacrifica a sí mismo por el bien espiritual de los demás, sino también del gozo por ver el inmenso valor que es el sufrir por Cristo. Pero no quiere quedarse con ese gozo, sino más bien compartirlo con sus queridos hermanos. Dice, y comparto mi gozo con todos vosotros. Les llama a regocijarse con Él, a simpatizar con su gozo, participar en ello. En Lucas 1, 57 a 58 encontramos la misma palabra. Dice en Lucas 1, 57 a 58, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella, y se regocijaban con ella. En el griego es solo una palabra, regocijarse con alguien. Compartir el gozo, el regocijo, es una sola palabra que encontramos tanto aquí como en Lucas 1, 58. Se regocijaban con ella, participaban en su gozo. Y eso es lo que desea Pablo para sus hermanos, que participan en ese gozo que él tiene. Y el nacimiento de un bebé no solo da gozo a sus padres, sino también invita a los demás a regocijarse con ellos, ¿no? Todos los que tenemos hijos lo sabemos bien. Es un gozo tan grande para nosotros que queremos compartirlo. Y es normal. Como dice el dicho, la alegría compartida es una doble alegría. Y es verdad. Cuando compartimos nuestro gozo con los demás, aumenta nuestro propio gozo, ¿no? La alegría aumenta cuando lo compartimos con nuestros seres queridos. Y lo mismo pasa con Pablo y sus queridos hermanos. Pablo se goza tanto que no puede ni quiere quedarse con su gozo, sino compartirlo con sus hermanos. Es como dijera, hermanos, ¿no es eso maravilloso? Cristo me concede sufrir por Él. Sufrir a causa del ministerio por vuestra fe. ¡Qué gozo! Alegraos conmigo, queridos hermanos. Pero no solo Pablo sufría por Cristo, sino los filipenses también sufrían por Cristo. Y después de haberles mostrado a sí mismo como ejemplo del gozo por sufrir a Cristo, les ruega ahora a regocijaos de la misma manera. En el versículo 17 dice que se regocija y que comparta su gozo con sus hermanos, para llamarles aquí en el versículo 18 a hacer lo mismo. Él se regocijó y les llama a regocijarse. Él comparta su gozo con ellos y les pide que también comparten su gozo con Él. Pablo desea que no solo comparten el sufrimiento por Cristo, sino también el gozo por poder sufrir por Él. Porque antes dejaba claro en el capítulo 1 los versículos que
leíamos antes, ¿no? Donde dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Entonces, ya estaban partícipes del sufrimiento por Cristo. Eso ya compartían. Pero Pablo ahora quiere que no solo comparten el sufrir por Cristo, sino también el regocijarse por el sufrir por Cristo. Ese gozo que él tiene, o tenía, y quería que sus hermanos comparten ese mismo gozo, que se regocijan y que comparten su gozo con él. Pablo deseaba participar en el gozo de sus hermanos. Deseaba oír, ver que sus hermanos se gocen en Cristo y que estén agradecidos por sufrir por Él. Y eso, sabía que si va a escuchar eso en el futuro, le va a dar más gozo aún. Quería que ellos comparten su gozo con Él para también participar en su gozo. Después de perderlo todo en una ola de violencia, Cian y su familia quedaron en la miseria. Os voy a leer una ilustración que nos explica muy bien lo que significa tener gozo en medio del sufrimiento. Y lo tengo de Puertas Abiertas, un testimonio. Cian Muang, pastor de la tribu Muki de Manipur, en la India, fue uno de los muchos cristianos desplazados en la ola de violencia el 3 de mayo 2023, violencia en Manipur. 5 de las iglesias que pastoreaba fueron incendiadas durante la violencia. A pesar de las penurias por las que pasaron y de las pérdidas que sufrieron, este pastor desplazado sigue inquebrantable en su compromiso con el Señor. Ese hermano, junto con su familia, literalmente lo ha perdido todo a causa de Cristo. A causa de la persecución, la familia incluso estaba separada, pero gracias a Dios se encontraron de nuevo después de un tiempo. ¿Y cómo responde uno a unas circunstancias tan desafiantes y horribles? Quiero que nuestros perseguidores conozcan a Jesús, asegura Cian. Sus ojos se humedecen mientras comparte su verdadera esperanza para las personas que le han arrebatado todo. A pesar de todo lo que perdimos, mi mujer y yo decidimos perdonar a nuestros agresores, recordando cómo Cristo nos perdonó y murió por nuestros pecados. Un sentimiento tan radical como este puede parecer increíble, pero para Cian es parte de la verdad del Evangelio. Dice, nosotros mismos también somos indignos de cualquier bendición. Huimos de Jesús, igual que ellos, dice. Pero sabemos que fuimos llamados a orar por nuestros enemigos. La verdadera alegría está en tener a Jesús en la propia vida. Y la fe en Él nos proporciona paz en medio de la devastación. Es lo mismo que sentía Pablo. Aunque Cian y su familia siguen desplazados y carecen de recursos básicos, este pastor desplazado hace lo que puede para ayudar a devolver la esperanza a los cristianos de Manipur. Como dice Mateo 25:40, creo que mi deber es tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí, afirma. Encuentro la máxima satisfacción en servir al Señor, dice. Lo ha perdido todo. ¿Y qué dice? Tengo verdadera alegría en tener a Jesús y encuentro la máxima satisfacción en servir al Señor. Y eso lo dice uno que realmente lo vive, como lo vivió el apóstol Pablo. Hermanos, no hay mayor alegría que en Cristo, en vivir para Él y servirle a Él. Y no es solo algo
reservado para el apóstol Pablo o un pastor en la India que sufre persecución. No. Encontrar el gozo en el servicio a los demás por amor a Cristo es para cada uno de nosotros, para cada cristiano. Todos somos llamados y podemos encontrar nuestro gozo, nuestra satisfacción en Cristo y regocijarnos en servir a los demás. Encontrar la máxima satisfacción, como lo expresa ese hermano, en servir al Señor. ¿Cómo podemos aplicar ese punto? Pues igual como en el contentamiento, no basta simplemente proponerse ser feliz. E igual como con el contentamiento, fracasamos si buscamos el gozo en cosas materiales o en ciertas circunstancias. El gozo verdadero solo lo encontramos en Cristo y en el servicio a Él. ¿Qué significa eso? Significa que cuanto más nos preocupamos de nuestra santificación, más gozo tenemos. Cuanto más reemplazamos ideas y visiones erróneas, mundiales, con la verdad de la palabra, nuestro corazón y nuestra mente serán conformados al pensar de Cristo. El campo de batalla se encuentra en nuestro corazón, hermanos. Cuando peleamos por nuestro reino y nuestra voluntad, no encontramos gozo y paz ninguno, sino 1000 razones para quejarnos. Más nos vale luchar por algo mucho mayor que nosotros, el reino de Dios. Aunque suena erróneo, pero cuanto más vivimos para nosotros mismos, más descontento estamos. Porque solo pensamos en nosotros, en lo que tenemos y en lo que no tenemos, en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta. Más nos vale regocijarnos, igual que Pablo, en sacrificarnos a nosotros mismos en el ministerio a los demás por amor a Cristo. Hermanos, que no seamos una iglesia que se queja, sino una iglesia satisfecha en su Señor. Que seamos conocidos por nuestro contentamiento y nuestro gozo, que al fin y al cabo no es otra cosa que una muestra palpable de nuestra confianza en el Dios soberano y bondadoso. Hermanos, Cristo no nos da ninguna razón para quejarnos, pero razón suficiente para estar gozosos en Él y regocijarnos en servirle a Él por medio de servirnos los unos a los otros. Y todo eso por amor a Cristo. Oramos. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu sabiduría revelada en tu palabra. Son cosas que no nos ocurren a nosotros. Y queremos darte las gracias por habernos amonestado, exhortado una vez más. Y te pido perdón por quejarme tanto, por mostrar mi insatisfacción, mi descontento con muchas cosas, que al fin y al cabo simplemente muestra que todavía no he encontrado todo mi gozo, toda mi satisfacción en ti. Pero no es culpa tuya, es culpa mía, por no profundizar en conocerte más, en pensar más en ti. ¿Quién eres? Tú eres el Dios soberano que tiene todo en su mano. Eres el Dios bondadoso que quiere lo mejor para nosotros. Y a pesar de todas las bendiciones que son incontables y nos da miles de razones para regocijarnos, a pesar de todo ello, nos quejamos, murmuramos, estamos descontentos. Señor, te pido que nos ayudes a no mirarnos a nosotros mismos, sino a ti, y a encontrar máxima satisfacción en ti y en el servir a ti. Señor, por favor, ayúdanos a pensar más en las necesidades de nuestros hermanos que en nuestras propias necesidades. Ayúdanos a despreciarnos a nosotros mismos y amar al prójimo incluso más que a nosotros mismos.
eso solo es posible por ti. Te pedimos que nos ayudes en ello, que seamos realmente satisfechos y contentos en ti, y así la queja, la murmuración desvanece. Por favor, Señor, enfócanos en ti. Queremos verte a ti, seguirte a ti, amarte a ti y esperarte a ti hasta que un día estemos contigo. Todo eso pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén.